Bienvenidos a un nuevo video de Agora 3D. En este vamos a modelar un jarrón que se llama jarrón Dala, lo van a encontrar en la carpeta de ejercicios. Y antes de traer las imágenes dentro de Blender, vamos a definir el tamaño del jarrón que queremos. La base va a ser de 6 centímetros, de 12 centímetros y la altura va a ser de 6 centímetros. Así que perdón, la altura de 12 centímetros y la base de 6 centímetros de radio. 6 centímetros en X, 6 centímetros en Y. Voy a activar los atajos de teclado para que se puedan ver acá abajo a medida que los voy usando. Y 12 centímetros de alto. Vamos a apretar el botoncito del puntito del pad numérico para enfocar. Estamos en una vista frontal de proyección ortográfica, así que vamos a añadir nuestra imagen de fondo del jarrón en la vista frontal. Así la tenemos de frente. La imagen está detrás del objeto, así que nos pasamos a wireframe y escalamos con S nuestra imagen. Hago así, hago scroll. Con G la vamos a mover más o menos por ahí. Vamos a escalarla un poco más. G otra vez para mover. Y ahí más o menos la tenemos. Que coincida la parte superior con la parte inferior. Y las puntas para los 6 centímetros de diámetro de esto que va a ser circular. Entonces añadimos un círculo, un mesh que va a ser un círculo. Tenemos 6 centímetros de diámetro, así que 3 van a ser de radio. Los vamos a setear directamente desde el panel de añadir el círculo. Radio de 3 centímetros. Vamos a activar el manipulador 3D, cliquear en la flechita de Z y bajarlo hasta la base. Ahí está. Nos pasamos a modo edición con este botón o con Tab. Y en modo edición vamos a empezar a extruir el círculo hacia arriba. Extruimos, pero no en cualquier dirección. Apretamos Z para que sea solo en Z. Aceptamos con un clic y escalamos para copiar la forma. Y de nuevo, extruimos en Z, escalamos, extruimos en Z, clic para aceptar, S para escalar, clic para aceptar, E para extruir, Z para marcar el eje, movemos el mouse, clic para aceptar, S para escalar y de nuevo E, Z, clic S, E, Z, clic S y así vamos copiando todo el contorno de nuestro jarrón. Extruimos en Z, escalamos, extruimos en Z, escalamos, extruimos en Z, cliqueamos para aceptar, escalamos de nuevo. Y en esta zona tenemos que hacer una extrusión con escala interna. Entonces apretamos la E, apretamos la S y nos movemos hacia adentro. Extruimos en Z hacia abajo. Escalamos, extruimos y escalamos para copiar la parte más plana, digamos, a la misma altura. Extruimos de nuevo, pero en Z hacia arriba. Escalamos. Vamos a volver a extruir en Z. Escalar. Extruir en Z, escalar, extruir en Z y escalar. Ok, vamos a pasarnos a sólido con la tecla Z, cliqueamos en sólido. El cubo no lo necesitamos más, así que lo vamos a eliminar. Botón derecho y delete. Al círculo lo vamos a renombrar con doble clic, le vamos a poner base para que sea la base de nuestro jarrón, que va a tener esto y este dibujo de acá. Y le vamos a decir a Blender que queremos cerrar la parte inferior. Nos acercamos con Alt sostenido, seleccionamos el loop haciendo clic y con la tecla F vamos a hacer una cara para que esto quede cerrado. Y ahora procedemos a añadir un modificador de subdivisión de superficie. En la columna de generación, Subdivision Surface, vamos a decirle a este modificador que va a tener dos divisiones. Y vamos a activar la visibilidad en malla. La parte inferior, el loop inferior, va a necesitar que le pongamos Min-Crease para que Catmull Clark no infiera sobre ella. Y los loops
que continúan van a tener que ser escalados nuevamente porque el algoritmo de Campbell y Clark tiene una tensión que los achica un poco. Así que los seleccionamos, los escalamos, hacemos lo mismo con estos. Ahí está. Una vez que hicimos esto, le vamos a decir a Blender que queremos darle espesor a nuestro jarrón. No vamos a modelar el espesor a mano, sino que vamos a añadir un modificador combinado con el Subdivision Surface que va a ser el de Solidify. Este modificador actúa con respecto al tamaño que tiene nuestro objeto actualmente. Entonces, fíjense que acá en el contorno, cuando yo le diga al solidificador que en espesor quiero añadir 3 milímetros, este modificador va a generar un espesor de 3 milímetros, pero no lo quiero hacia afuera, quiero que el espesor se añada hacia adentro, así que de -1 lo vamos a pasar a 1. El espesor va a ser hacia adentro y algo importante a tener en cuenta es que, en primer lugar, tenemos que tener chequeada la cajita de Fill Rim para que llene los contornos, si no nos va a quedar un agujero vacío. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que este espesor se da del lado, acá, de lado a lado, es decir, laterales e inferior y superior, pero que en los ángulos, justo en las puntas, este espesor no funciona del todo bien. Por ende, hice un dibujo que no tenía que hacer. Por ende, lo que vamos a hacer es activar la compensación de ángulos. Entonces, en este extremo, si cliqueamos en Even Thickness, vamos a conseguir que hayan 3 milímetros, 3 milímetros y acá de esquina a esquina un poco más de espacio para compensar esos 2 milímetros y que no se curve. Vamos a colapsar este modificador y colapsar el Solidify también, porque ahora vamos a proceder a ir al modo objeto y fíjense, vamos a dejar el Solidify ahí, que si yo escalo el objeto, lo hago más grande, la escala se modifica en las propiedades del objeto, se modifica el tamaño y por ende la escala también, y el espesor también, pero el modificador sigue diciendo que tengo 3 milímetros. Sin embargo, si yo voy a objeto y aplico la escala, el modificador realmente va a tener esos 3 milímetros, la escala va a pasar a decir 1, 1, 1, quiere decir que Blender actualizó la escala y ahora sabe de qué tamaño es el objeto exactamente, y entonces puede usar esos 3 milímetros y el borde se redujo mucho. Si aprieto Control Z, vamos a ver que la escala vuelve a estar como modificada y el espesor también. Vamos a ir hacia atrás, así esto vuelve a estar en su tamaño, y recuerden que siempre que trabajen con un modificador, trabaje con tamaños, siempre que trabajen con un modificador que trabaje con tamaños, tienen que, en caso de haber escalado y que acá no diga 1, 1, 1, tienen que ir a objeto, aplicar y aplicar la escala. Y si lo hicieron con rotaciones y trabajan con modificadores de rotaciones, también van a tener que hacer lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Porque Blender no conoce la nueva escala, entonces tiene que refrescarla, tiene que aprender la nueva escala del objeto. En este caso tenemos este objeto por acá y acá tenemos una vista lateral. Vamos a posicionarnos, nosotros ahora estamos en una vista frontal, vamos a posicionarnos en una vista lateral. Si estamos en una frontal y necesitamos ver la lateral, apretamos el 3, y ahí tenemos una vista lateral. Y a nuestra imagen no la vamos a añadir de nuevo. A nuestra imagen simplemente la vamos a duplicar con Shift D en Y para que se corra un poco, y la vamos a rotar en Z, RZ 90 grados. Aceptamos la rotación, desplazamos la imagen y ahora sí, podemos añadir un círculo. Voy a volver a la vista frontal. Podemos añadir un círculo. Vamos a correr esto hacia atrás, acá. Vamos a añadir un mesh que sea un círculo. El círculo va a tener 1, 2.
2 centímetros, centímetros según la vista, 2 centímetros de radio, 1 centímetro de radio, perdón, 2 centímetros de diámetro. Vamos a desplazarlo hacia arriba, nos vamos a posicionar con el 3 en la vista lateral y lo vamos a rotar en el eje Y 90 grados, justamente porque el eje Y lo atraviesa, y vamos a volver a la vista frontal para empezar a editar. Nos pasamos al modo edición con este botón o con la tecla Tab y empezamos a extruirlo. Extruimos, rotamos, extruimos, posicionamos, rotamos, extruimos, clic para aceptar, R para rotar, clic para aceptar, y de nuevo extruir, rotar, extruir, rotar, extruir, rotar, extruir, rotar, extruir, rotar. Y la última extrusión, nosotros vamos a usar una operación booleana desde la que podemos hacer uniones y diferencias, o sea, sumas y restas, teniendo como condición la intersección de los objetos. Los objetos tienen que estar separados, ser dos objetos por separados, por ejemplo la base, y este se va a llamar toroide, porque bases con toroide. Si yo hubiera añadido el círculo para hacer el toroide estando en modo edición del otro objeto, las bases, las mallas se asocian y quedan como un solo objeto. Para hacer booleanas, los objetos siempre tienen que estar por separado. ¿Cómo logramos esto? Añadiéndolos estando en modo objeto. Siempre pasamos a modo objeto y añadimos otro objeto. Pasamos a modo edición y se dentro de este objeto. Entonces extruyo y llevo hasta ahí adentro. No lo atravieso ni me quedo afuera. Llego justo al espesor sólido de este objeto. Y ahora vamos a decirle a Blender dos cosas. En primer lugar, que tiene que hacer un espejo, y en segundo lugar que tiene que suavizar el objeto, o al revés. Vamos a poner el suavizado primero, que es el Subdivision Surface que venimos usando. Lo vamos a poner en un valor de 2, así que no podríamos haber escalado esto para que sea más grueso. Por el momento lo voy a dejar así. Y fíjense que la escala está en Y rotada, la rotación está en Y rotado en 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que Blender cree que el objeto está de otro lado todavía. Así que fíjense que cuando añado un mirror, que es el modificador para hacer una simetría, Blender no va a modelar en el eje X, no va a crear en el eje X la simetría. Es decir, no va a estar simétricamente acomodado de izquierda a derecha en la flecha roja, sino que va a estar hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto antes era así y yo lo roté. Así que si tengo el eje del mirror seteado en el eje X, si lo seteo en el eje Z, fíjense, me lo crea en X. Este mirror va a funcionar bien una vez que la escala se actualice. Voy a aplicar ahí la rotación y ahora sí, en X está el lado real, que es este, y el lado virtual, que es el lado que queda de este otro lado. Para que los centros no se despeguen ni se atraviesen, voy a optar por activar el clipping, que fusiona los vértices que están justo en el mismo lugar. Entonces si ahora trato de mover esto, se pegan todos a un centro, y si trato de separarlos, se abren todos desde el centro. El modificador mirror funciona sí o sí desde estuviera en otro lado. El modificador, si el origen estuviera acá, el modificador haría el mirror por acá. Si el origen estuviera acá, el modificador lo haría por acá porque está seteado en X. Pero si el origen estuviera acá, el modificador dando ese aire entre origen y geometría. Entonces, una vez que tenemos estos dos objetos modelados por separado, vamos a seleccionar nuestra base, vamos a colapsar esto y le vamos a añadir un modificador booleano. Las operaciones booleanas son como operaciones matemáticas y en este caso nos permiten generar un objeto complejo basado. Con la operación booleana lo que voy a hacer es seleccionar una operación, unión, diferencia o intersección con el que hacer la booleana. Entonces con esta booleana voy a hacer una unión en operación y el objeto va a ser el toroide. O puedo cliquear en la gotita, en el gotero,
e ir a seleccionar el toroide en la pantalla. Una vez que hago esto, los objetos van a estar unidos. Esto quiere decir que van a ser una sola malla sin intersecciones, porque justo donde se tocan se van a unir. Y va a empezar a aparecer un glitch, que no sé si se llega a verse, un glitch ahí gris, porque tenemos al toroide visible en el mismo lugar que la nueva parte de nuestro objeto base. Si apagamos toroide, podemos visualizar que esto está todo unido. Como les decía recién, exportar con modificadores va a necesitar cumplir dos condiciones. En primer lugar, tener seleccionado el objeto, más cuando se trata de objetos con booleanas, porque ahora este objeto es uno y el otro es otro por separado, flotando, e incluso ni siquiera tiene espesor. Entonces vamos a tener que tener el objeto seleccionado, ir a archivo, exportar el STL y decirle que va a ser solo la selección la que exportamos y que vamos a aplicar los modificadores. De esa manera conseguimos un objeto del tren, que es el próximo ejercicio. Vamos a ver cómo combinar las booleanas y qué tan importante es esta necesidad de que se crucen los objetos para poder hacer las booleanas. Y en el ejercicio de Mario Bros vamos a ver qué tan importante es el mirror y el origen del mirror para poder hacer una simetría perfecta. Hasta el próximo.